¿Puede la obstinación de un líder dejar a toda una nación al borde del abismo? Esta pregunta, tan antigua como el poder mismo, resuena con fuerza en la Ucrania actual. Imagina el escenario. Donald Trump, expresidente estadounidense, exige a Kiev firmar la paz de inmediato, presionando con la amenaza de cortar toda ayuda diplomática, militar y económica. Frente a esto, Volodymyr Zelensky, decidido a no capitular ante la presión extranjera, rechaza la oferta, desencadenando la furia de Trump y la incertidumbre de todo el mundo. La tensión escala a niveles insoportables. Trump lanza una advertencia escalofriante. Si Ucrania no acepta su propuesta, quedará reducida a solo 5 regiones, mientras el resto del país será entregado a Rusia. Es una amenaza brutal, directa, sin matices ni espacio para la negociación. Estados Unidos está preparado para cortar toda ayuda militar y económica. Y lo peor, Europa, asustada y dividida por sus propios conflictos internos, opta por la inacción. Ucrania queda sola, sin aliados, frente al avance ruso y sin recursos para defenderse. El destino de un país, la vida de millones de personas y la estabilidad de una región entera, colgando de la terquedad de un hombre y la ira de otro. ¿Puede el orgullo personal decidir la suerte de territorios y pueblos enteros? Cuando los egos y heridas pesan más que la razón, la frontera entre la supervivencia y el colapso nacional se vuelve peligrosamente frágil. Este no es un dilema nuevo en la historia de las naciones. Basta recordar la obstinación de Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se negó a negociar con Adolf Hitler, a pesar de que muchos en su gabinete lo presionaban para buscar la paz a toda costa. La historia juzgó su terquedad como heroica, pero el riesgo de perderlo todo estuvo siempre latente. De igual modo, otros líderes, como Charles de Gaulle en Francia o Golda Meir en Israel, han demostrado que la obstinación puede salvar o destruir naciones según el contexto y la fortuna. Si la decisión es equivocada, Ucrania no solo perdería la mayor parte de su territorio, quedaría aislada, indefensa y vulnerable ante Moscú. ¿Cómo puede el futuro de tantos depender de emociones y choques privados en la cima del poder? Esto va más allá de un conflicto militar o diplomático. Es una batalla de voluntades individuales, con consecuencias imposibles de calcular. El futuro de Ucrania podría ser tan incierto como el de Polonia en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, cuando las decisiones de unos pocos sellaron el destino de millones. Descubramos cómo se llegó a este punto crítico y por qué cada movimiento cuenta. Para entender la magnitud del peligro, debemos retroceder y analizar las presiones internacionales que llevaron a este enfrentamiento. El camino hasta aquí estuvo marcado por decisiones tan personales como arriesgadas. Un escándalo sacudió Kiev justo al amanecer. La capital ucraniana despertó con noticias demoledoras, corrupción al más alto nivel y una advertencia extranjera sin precedentes. En pocas horas, el futuro del país pendía de un hilo invisible. Las cadenas de televisión y los periódicos, tanto nacionales como internacionales, abrían con titulares sobre el desfalco de fondos destinados a la defensa nacional, debilitando aún más la imagen del gobierno ante sus aliados y su propia población. Durante años, el apoyo de Estados Unidos fue el muro que frenó al Kremlin. Desde el inicio del conflicto en el año 2014, Washington proveyó armas, entrenamiento, inteligencia y miles de millones de dólares en ayuda económica y humanitaria. Pero ahora, un caso de corrupción en el gobierno de Zelensky estalló en los titulares globales, erosionando de inmediato la confianza internacional. Los aliados occidentales comenzaron a preguntarse si valía la pena seguir arriesgando recursos y prestigio por una administración cuestionada. Este tipo de escándalos no son ajenos a las guerras. Durante la guerra de Vietnam, la corrupción en el gobierno de Saigón contribuyó a la pérdida de apoyo estadounidense y, finalmente, a la caída del régimen. En ese ambiente enrarecido, Donald Trump, entonces presidente, dio un paso contundente. Lanzó un ultimátum. O Ucrania acepta los acuerdos de paz en los términos estadounidenses, o Washington retira todo tipo de ayuda militar y económica. Trump no dejó lugar a dudas.
Su plan era, según él, la única opción para evitar una tragedia aún mayor. Su estilo directo y polémico, que ya había sacudido la política internacional durante su presidencia, volvía a estar en el centro del escenario. El tiempo se volvió enemigo. Una reunión de emergencia fue convocada entre Kiev y la Casa Blanca. Las miradas, los silencios y cada palabra tenían un peso gigantesco. Allí, el orgullo nacional de Ucrania se enfrentó cara a cara con la fría presión de la supervivencia geopolítica. Las cámaras captaron la tensión en los gestos de los funcionarios, conscientes de que cualquier error podía ser fatal. El margen de error era nulo. Si Ucrania fallaba en la negociación, perdería no solo el respaldo occidental, sino también territorios y el control de su destino. El duelo entre la obstinación de Zelensky y la intransigencia de Trump empujó a millones de personas al borde del abismo. Los diplomáticos, acostumbrados a buscar matices y compromisos, se encontraron con una pared de voluntades irreductibles. La decisión de Zelensky de rechazar la propuesta desató consecuencias inmediatas e inesperadas. En cuestión de horas, las amenazas de Washington se materializaron. Ucrania quedó expuesta y la presión internacional alcanzó un punto crítico. Medios de comunicación de todo el mundo debatían si la decisión de Zelensky era un acto de coraje o una temeridad suicida. Con cada ciudad que se pierde, el margen de maniobra de Kiev se estrecha de manera alarmante. El avance ruso no concede respiro. En cuestión de pocas semanas, nombres como Pokrovsk, Volchansk y Kupiansk dejaron de ser líneas de defensa y se convirtieron en trofeos del ejército de Moscú. La caída de estas ciudades significa más que territorio perdido. Es un duro golpe al ánimo del liderazgo ucraniano y de sus aliados. La población civil, atrapada entre dos fuegos, comienza a perder la esperanza y a buscar refugio donde puede, mientras las familias se separan y los niños dejan de ir a la escuela. Ahora, la amenaza es palpable. Si la tendencia se mantiene, toda la ribera izquierda de Ucrania podría quedar bajo control ruso en menos de medio año. No es una simple hipótesis. Es una posibilidad real, alimentada por la superioridad diaria de la artillería y la logística rusa. La urgencia se instala, se siente tanto en las trincheras como en los despachos de Kiev. Soldados relatan cómo deben racionar municiones y alimentos, mientras las ambulancias escasean y los hospitales de campaña se llenan. En este asedio constante, el apoyo externo se vuelve imprescindible. Sin la ayuda militar, logística y financiera de Occidente, la moral y la capacidad de resistencia ucraniana se debilitan peligrosamente. Cada retraso en la ayuda, cada mensaje que se queda sin respuesta, tiene un costo inmediato en el campo de batalla. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, el suministro de armas y alimentos a través de rutas como la del Ártico fue vital para la Unión Soviética. Sin ese apoyo, Moscú habría caído. Hoy, Ucrania depende de la solidaridad internacional para sobrevivir. Pero la presión no solo viene del frente. Donald Trump, transformando el desacuerdo diplomático en un enfrentamiento personal, convierte el conflicto en un pulso emocional. Sus declaraciones ya no son advertencias diplomáticas, sino ultimátums cargados de ira y orgullo. Trump percibe la negativa de Zelensky como una ofensa directa, y esta visión personal se traduce en amenazas concretas. Cortar todo el respaldo estadounidense pondría a Ucrania al borde del abismo. La ecuación es brutal. Si Ucrania queda sola, la pérdida de más territorios será inevitable, y millones de vidas estarán en riesgo. La presión psicológica se suma a la militar. Ambas se refuerzan y cercan a Zelensky y a su círculo más próximo. El gabinete presidencial, enfrentando el peso de la historia, debate a puertas cerradas si deben mantener la resistencia o buscar una salida honrosa. La tensión se palpa en cada discurso. Las discusiones ya no giran solo en torno a estrategias o recursos, sino que son batallas de voluntades y egos. El futuro de una nación entera se decide en medio de emociones y decisiones de sus líderes. Al igual que en la crisis de los misiles en Cuba, donde la tensión entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev pudo haber desencadenado una guerra nuclear,
Aquí los ánimos de los líderes son el factor decisivo. Con la ofensiva rusa avanzando y el respaldo internacional tambaleando, la diplomacia se redefine por la tensión emocional, y el margen de maniobra de Ucrania se reduce día tras día. Cada llamada telefónica, cada reunión secreta, puede ser la última oportunidad para evitar el desastre. Los aliados europeos, aunque preocupados, dudan en intervenir, temiendo provocar una escalada aún mayor. Mientras las decisiones de los líderes oscurecen el horizonte, Ucrania enfrenta un dilema de supervivencia. La siguiente jugada podría cambiar el destino de la guerra. Resistir hasta el final o aceptar un ultimátum. Cada día, Ucrania enfrenta menos opciones. El margen de maniobra se estrecha ante la presión internacional y el avance implacable de Rusia. La historia nos enseña que, en situaciones similares, la indecisión puede ser tan peligrosa como la acción temeraria. El mapa cambia con cada jornada. Ciudades como Pokrovsk, Volchansk y Kupiansk caen una tras otra, alterando el equilibrio. Cada avance ruso aleja aún más la frontera, dejando a millones de ucranianos con menos territorio, menos recursos y menos esperanza. Las caravanas de desplazados se alargan en las carreteras, mientras los voluntarios luchan por mantener viva la ayuda humanitaria. Sin el respaldo occidental, especialmente la ayuda militar y económica de Estados Unidos, las opciones de Kiev para contraatacar se evaporan. Los soldados sienten el peso de luchar solos, mientras las promesas de refuerzos se pierden entre amenazas y declaraciones ambiguas de Washington. Europa, paralizada por el miedo a una escalada, observa desde la distancia. Sus líderes, atrapados entre la solidaridad y el temor, restringen su apoyo a discursos y sanciones que ya no cambian el rumbo de la guerra. Así, Ucrania queda aislada, enfrentando la tormenta sin aliados dispuestos a arriesgarse en el campo de batalla. La obstinación de Volodymyr Zelensky, antes símbolo de valentía, se transforma en un arma de doble filo. Su negativa a aceptar acuerdos percibidos como rendición refuerza el espíritu nacional, pero lo aísla diplomáticamente y agota la paciencia de quienes aún dudan en abandonar a Kiev a su suerte. El riesgo es total. Un error motivado por el orgullo o la desesperación podría desencadenar no solo una derrota militar, sino el colapso político y social de Ucrania. El país podría fragmentarse, dejando a millones bajo el control ruso y sumidos en la incertidumbre. La tensión crece con cada comunicado y cada imagen del frente. Cada semana perdida significa una región menos bajo control ucraniano. Los días pasan, las líneas se mueven y el poder de decidir se escurre de las manos de Kiev. ¿Queda aún margen cuando las emociones y los intereses personales dominan? Analizar el pulso emocional de los líderes revela que lo que está en juego supera la geopolítica. Es la lucha por el futuro de todo un pueblo. Las próximas decisiones podrían sellar el destino de Ucrania y redefinir el mapa de Europa. Cada movimiento cuenta y el margen de error se reduce a cero. La guerra no solo se libra con misiles y diplomacia. La verdadera batalla ocurre en la mente y el corazón de quienes toman decisiones. En este conflicto, las emociones y el orgullo de los líderes han cambiado el destino de países enteros en cuestión de semanas. La firmeza de Volodymyr Zelensky frente a la presión de Donald Trump para aceptar un acuerdo de paz ilustra lo peligroso que puede ser el equilibrio entre dignidad nacional y supervivencia. Un líder inflexible puede mantener la moral, pero arriesga perderlo todo. Ceder demasiado rápido, en cambio, puede ser visto como debilidad y costar la legitimidad ante el propio pueblo. La historia está repleta de ejemplos donde la obstinación de líderes determinó el destino de sus pueblos. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, Estados Unidos se enfrentó a la decisión de negociar con los talibanes o lanzar una ofensiva total. La falta de concesiones desembocó en una guerra de 2 décadas. Cada decisión, cada titubeo o acierto diplomático repercute en la vida de millones. Rechazar un acuerdo de paz podría costar territorios de inmediato, el respaldo internacional y condenar a la nación a un futuro incierto.
La amenaza de que Estados Unidos retire su apoyo deja a Ucrania al borde de quedar reducida a solo 5 regiones frente al avance ruso. Aquí, la psicología y el carácter de los líderes son determinantes. Reconocer cuándo la firmeza se convierte en obstinación peligrosa puede significar la diferencia entre resistir o quedar borrados del mapa. Zelensky desafió la presión, pero con ello arriesga quedarse completamente solo ante Moscú. Ignorar el peso de lo personal en lo político es un error fatal. El destino de Ucrania y de millones depende, literalmente, del ánimo de 2 personas sentadas en despachos lejanos. Así, el equilibrio de poder internacional puede cambiar de un día para otro, alterando sin aviso la seguridad de toda una región. Esta tensión invisible se traslada al campo de batalla, donde cada decisión política tiene consecuencias inmediatas. Ahora, la pregunta clave es, ¿quién dará el siguiente paso? La historia se está escribiendo en tiempo real, y cada decisión pesa como nunca antes. Para entender cómo podría evolucionar la situación, podemos mirar ejemplos como la Guerra de Corea en 1950, cuando la negativa de ambos bandos a ceder llevó a un conflicto congelado que aún hoy no tiene solución definitiva. En este preciso instante, el futuro de Ucrania y la seguridad de toda Europa dependen de los impulsos y convicciones personales de sus líderes. La perseverancia de Volodymyr Zelensky se enfrenta al enojo de Donald Trump, llevando el conflicto a un abismo del que tal vez no haya retorno. Si Estados Unidos decide retirar su apoyo, Ucrania podría perder todo menos 5 regiones. El resto quedaría bajo control ruso. El mensaje para el mundo sería devastador. Ningún país puede sentirse seguro si su supervivencia depende del ánimo de unos pocos hombres. Aquí no se juega solo un tratado ni un simple acuerdo diplomático. Están en juego millones de vidas, la integridad de un continente y la credibilidad de todo el sistema internacional. Si Ucrania cae, el mensaje será demoledor. Ningún país puede confiar en su seguridad si depende del ánimo inestable de unos pocos poderosos. Piensa por un instante en la soledad de Zelensky. Presionado desde Washington y desde Moscú, cada elección puede significar la supervivencia o la desaparición de su nación. ¿Firmarías la paz, sacrificando territorios y dignidad? ¿O resistirías hasta el final, aún sabiendo que podrías quedarte sin ningún aliado? La política global no siempre se decide en grandes mesas de negociación, sino en la mente y el corazón de quienes tienen el poder. Ahora, el destino de Ucrania y la estabilidad de Europa dependen de la resistencia de uno, la furia de otro, y la capacidad de ambos para mirar más allá de sus egos. La pregunta es inevitable. ¿Qué harías tú en ese lugar? ¿Te mantendrías firme hasta el último segundo? ¿O buscarías salvar lo que se pueda, aunque sea poco? La historia no solo juzgará a los líderes, sino también a quienes entienden la magnitud de lo que está en juego. A veces, la diferencia entre la paz y la catástrofe se decide en una sola conversación. Cada gesto, por pequeño que parezca, puede alterar el destino de millones. En este momento, Ucrania está ante una encrucijada histórica, donde cada decisión puede convertirse en leyenda o en advertencia para las generaciones futuras. La pregunta sigue abierta, y la historia espera su respuesta.